Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo por mi parte estoy emocionadísima de volver a conectar con ustedes y compartirles algo que sé que nos apasiona a muchos, las series turcas. Pero hoy no vamos a hablar de las típicas series kilométricas que te absorben meses de tu vida. No. Hoy vamos a celebrar la magia de las miniseries turcas, esas pequeñas joyas cinematográficas que te atrapan desde el primer fotograma y te dejan completamente satisfecho en cuestión de horas. Esas series que puedes devorar en un fin de semana, o incluso, si eres un adicto como yo, en una sola sentada, sin remordimientos. Sabemos que las series turcas han conquistado el mundo, desde América Latina hasta Europa, pasando por el Medio Oriente, gracias a sus historias apasionantes, personajes complejos y carismáticos, la belleza de sus paisajes y, por supuesto, esa inconfundible sensibilidad turca que te toca el corazón. Pero seamos honestos, a veces el compromiso de sumergirse en una saga de 100 episodios, con capítulos de más de 2 horas, puede ser un poco abrumador, incluso para el fan más devoto. Por eso hoy he preparado con mucho cariño una lista con mis 10 series turcas cortas, adictivas y completamente imperdibles. Son historias compactas, concisas, llenas de drama, romance, misterio y, por supuesto, ese toque turco que tanto nos gusta. Cada una de estas series es un pequeño tesoro que te transportará a Estambul, Ankara, o a cualquier rincón de Turquía, para vivir historias inolvidables. Antes de sumergirnos en esta lista, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy buscando temas interesantes para compartir con ustedes, y su apoyo me inspira a seguir creando contenido. También me ayudarían muchísimo dándole un like a este vídeo y compartiéndolo con sus amigos que también aman las series turcas. El boca a boca es la mejor forma de descubrir nuevas series. Y por supuesto dejen sus comentarios al final, me encanta leerlos y saber qué piensan, qué series les gustan, qué actores les parecen geniales, o cualquier otra cosa que quieran compartir. Empecemos. La primera serie en nuestra lista es Şahsiyet, que traducido sería algo así como personalidad. Esta serie es un thriller psicológico impresionante que te dejará sin aliento. Si eres fan de las historias retorcidas, de los personajes moralmente ambiguos y de las tramas que te hacen cuestionar la naturaleza humana, esta serie es para ti. La historia sigue a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al principio la noticia lo destroza, como es natural, pero luego decide usar su enfermedad como una oportunidad para vengarse de personas que considera que merecen castigo por sus acciones pasadas. ¿La razón? Sabe que pronto olvidará sus crímenes, lo que le permitirá actuar sin remordimientos. La serie es oscura, intensa y está magistralmente actuada por Haluk Bilginer, quien ganó un premio Emmy por su actuación, un reconocimiento merecidísimo. No es una serie fácil de ver, porque toca temas muy delicados como la venganza, el abuso, la justicia por mano propia y la fragilidad de la memoria, pero es una obra maestra que te hará reflexionar sobre la justicia, la memoria, la moralidad y las consecuencias de nuestros actos. Tiene 12 episodios, así que es perfecta para un fin de semana intenso de series. Además, la dirección es impecable, la fotografía es sombría y la banda sonora te pone los pelos de punta. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, Şahsiyet es una excelente opción. La segunda serie que les recomiendo es Fi. Esta serie es pura sensualidad y drama, una bomba de emociones que te explotará en la cara. Narra la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario obsesionado con una joven bailarina llamada Duru. Can es un hombre poderoso, manipulador y con una vida aparentemente perfecta, una mansión lujosa, un coche deportivo y una legión de admiradores, pero detrás de esa fachada se esconde una oscuridad perturbadora, una mente retorcida capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. La serie explora temas como la ambición desmedida, el poder corruptor, el amor obsesivo y las relaciones tóxicas de una manera muy explícita y visualmente impactante. Berrak Tuzunatak y Serine Sarkaya ofrecen actuaciones increíbles, transmitiendo la vulnerabilidad y la fuerza de sus personajes de manera magistral. La serie tiene 2 temporadas, Fi y Sei, cada una con un número reducido de episodios, lo que la hace muy fácil de ver. Prepárense para escenas subidas de tono, diálogos afilados y un ritmo que te mantendrá pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. Si te gustan las series con personajes complejos, tramas intrigantes y un toque de erotismo, Fi te encantará. La tercera serie que les traigo es Aleph. Esta es
Una serie de misterio y crimen con un toque de misticismo que te transportará al corazón de Estambul. La historia sigue a dos detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de asesinatos que parecen estar inspirados en antiguos textos sufíes. Kemal es un detective moderno y escéptico, mientras que Setar es un policía religioso y tradicional. A medida que profundizan en la investigación, descubren una red de secretos oscuros y conexiones inesperadas que los llevan a cuestionar sus propias creencias. La serie está ambientada en Estambul, y la fotografía es absolutamente preciosa, mostrando la belleza y el misterio de la ciudad de una manera única. La trama es compleja y te obliga a prestar atención a cada detalle, cada pista, cada símbolo. Es una serie que combina elementos de thriller, drama y folclore de una manera muy original y atractiva. Tiene solo 8 episodios, así que es perfecta para una maratón rápida. Si te gustan las series de detectives con un toque de historia y misticismo, Aleph te fascinará. La cuarta serie en nuestra lista es Ethos, conocida en turco como Bir Bakadr. Esta serie es una joya que te invita a reflexionar sobre la sociedad turca, la religión, la política y la identidad. Es una serie que te abrirá los ojos y te hará ver el mundo desde una perspectiva diferente. La historia sigue a un grupo diverso de personajes de diferentes orígenes y creencias que se cruzan en una sesión de terapia con una psicóloga. Hay una mujer de clase baja y religiosa, un hombre rico y secular, una actriz famosa y una estudiante universitaria. A través de sus historias personales, la serie explora las tensiones y contradicciones de la sociedad turca moderna, mostrando la diversidad de opiniones y experiencias que existen en el país. Es una serie inteligente, sensible y muy bien escrita, con diálogos realistas y personajes entrañables. No es una serie de acción, sino más bien un drama psicológico que te dejará pensando durante días, reflexionando sobre tus propias creencias y prejuicios. Tiene 8 episodios y está disponible en Netflix. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, Ethos es una excelente opción. La quinta serie que les recomiendo es Immortals, conocida como Yaşamayanlar en turco. Si les gustan las historias de vampiros con un toque moderno y oscuro, esta serie les encantará. La historia se centra en Mia, una joven vampira que busca vengarse de Dmitri, el vampiro que la convirtió y la obligó a vivir una vida de oscuridad. Mia es una heroína fuerte e independiente, que lucha por encontrar su lugar en un mundo lleno de peligros y secretos. La serie está ambientada en Estambul y combina elementos de drama, acción y fantasía. Es una serie con una estética muy cuidada, con escenarios góticos y vestuarios elegantes, y un ritmo trepidante que te mantendrá al borde de tu asiento. El reparto es joven y talentoso, con actuaciones convincentes y personajes carismáticos. Tiene 8 episodios y es perfecta para los amantes del género fantástico que buscan una serie con un toque turco. La sexta serie en nuestra lista es Deep. Esta es una serie de acción y suspense que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer minuto hasta el último. La historia sigue a Sair, un psiquiatra que trabaja en un centro de prevención de suicidios. Sair es un hombre atormentado por su pasado, que intenta ayudar a los demás para encontrar un sentido a su propia vida. Un día, recibe una llamada de Bilge, una mujer que está a punto de suicidarse. Sair intenta convencerla de que no lo haga, pero a medida que hablan, descubre que Bilge está involucrada en una conspiración peligrosa que podría poner en riesgo su vida. Sair decide ayudarla, poniendo su propia vida en peligro. La serie es intensa, con giros inesperados, persecuciones emocionantes y escenas de acción muy bien coreografiadas. Tiene 8 episodios y es perfecta para los que buscan una serie con mucha adrenalina y una trama que te enganche desde el principio. La séptima serie que les recomiendo es Silla Beyaz Aşk, traducida como Amor en blanco y negro. Esta es una serie de romance y drama con un toque de acción que te robará el corazón. La historia sigue a Asl, una doctora idealista que se ve obligada a trabajar para Ferhat, un sicario despiadado que trabaja para una familia mafiosa. Asl y Ferhat son polos opuestos, pero a medida que se conocen, descubren que tienen más en común de lo que pensaban. A pesar de sus diferencias, Asl y Ferhat se enamoran, pero su relación está llena de obstáculos y peligros, ya que deben enfrentarse a la oposición de la familia de Ferhat y a los enemigos que acechan a su alrededor. La serie es muy romántica, pero también tiene momentos de mucha tensión y acción, con escenas de lucha y persecuciones emocionantes. Es una historia de amor poco convencional que te enganchará desde el primer momento.
Aunque tiene más episodios que las anteriores, cada uno está lleno de emoción y la química entre los protagonistas es innegable. Vale la pena el tiempo invertido. La octava serie en nuestra lista es Huisayar. Esta serie es una comedia dramática que explora la crisis existencial de una familia de Estambul. La historia se centra en Önder Uysal, un arquitecto que lleva una doble vida. Por un lado, es un hombre de negocios exitoso y un padre de familia ejemplar, pero por otro lado, se siente vacío e insatisfecho con su vida, atrapado en una rutina monótona y sin sentido. Önder decide buscar la felicidad de una manera poco convencional, lo que lo lleva a tomar decisiones impulsivas y a meterse en situaciones cómicas y a veces absurdas. La serie es inteligente, divertida y te hará reflexionar sobre el significado de la vida, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad. Tiene 8 episodios y es una excelente opción si buscas algo diferente y con un toque de humor. La novena serie que les traigo es Yarm Kalan Asklar, conocida como Amor Inacabado. Esta es una serie de fantasía y romance que te dejará pensando en el destino y el amor eterno. La historia sigue a Mehmet, un periodista que muere en un accidente de coche. Sin embargo, Mehmet no desaparece del todo, sino que reencarna en el cuerpo de otra persona, un joven llamado Kadir. Mehmet intenta contactar a su novia, Elif, pero ella no lo reconoce ya que lo ve como un extraño. Mehmet tendrá que encontrar la manera de revelar su verdadera identidad y demostrarle a Elif que su amor es más fuerte que la muerte. La serie es muy emotiva, con una trama original y efectos especiales bien logrados. Tiene 8 episodios y es perfecta para los románticos empedernidos que creen en el poder del amor verdadero. Y finalmente la 10ª serie en nuestra lista es Hakan, Muaf, conocida como The Protector en inglés. Esta es una serie de superhéroes turca que te sorprenderá. La historia sigue a Hakan, un joven que descubre que es el protector de Estambul y que tiene la misión de salvar la ciudad de fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. Hakan tiene poderes especiales, como la capacidad de ver el futuro y de curar heridas, y cuenta con la ayuda de un grupo de aliados, entre ellos una joven científica y un anciano sabio. La serie es entretenida, con escenas de acción espectaculares y una trama que combina elementos de fantasía, historia y mitología turca. Tiene varias temporadas, pero cada una tiene un número reducido de episodios, lo que la hace fácil de ver. Es una opción ideal si buscas una serie de acción con un toque turco y una historia que te enganche desde el principio. Espero que hayan disfrutado de esta lista de 10 series turcas cortas y adictivas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series increíbles que Turquía tiene para ofrecer. El cine y la televisión turcos están en constante evolución, y cada vez nos sorprenden con nuevas propuestas originales y de alta calidad. Ahora, para recapitular rápidamente, hoy hablamos de Sasiyet, un thriller psicológico impactante que te hará reflexionar sobre la justicia y la venganza, pura sensualidad y drama que te atrapará con sus personajes complejos y su trama intrigante, Alef, misterio y crimen con un toque místico que te transportará al corazón de Estambul, Etos, una reflexión sobre la sociedad turca que te abrirá los ojos a nuevas perspectivas, Immortals, para los amantes de los vampiros con un toque moderno y oscuro, Deep, acción y suspense al límite que te mantendrá al borde de tu asiento, Siyabe Yazask, un romance en blanco y negro que te robará el corazón, Huisayar, comedia dramática sobre la crisis existencial que te hará reír y pensar, Yarm Kalan Asklar, fantasía y amor eterno que te dejará pensando en el destino, y finalmente Hakan, Muaf, nuestro superhéroe turco que salvará Estambul de las fuerzas oscuras. 10 opciones fantásticas para todos los gustos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para ver. Me encantaría saber cuál de estas series les llama más la atención o si ya han visto alguna y qué les pareció. Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos con mucho cariño. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día y disfruten de sus series turcas. Hasta la próxima.